política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana hablaremos sobre la coyuntura política y la elección de candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Para eso ya se encuentra con nosotros el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Le damos la bienvenida. Eduardo, buenos días. Buenos días, Imelda. Un saludo a toda su audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, Eduardo. Bueno, el partido Nuevas Ideas junto al partido GANA alcanzaron la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y con esto el presidente de la República alcanza el máximo poder en estos dos órganos de Estado. ¿Qué se viene ahora, Eduardo, en términos políticos? ¿Qué se puede esperar en el país? Bueno, en este caso creo que lo primero que se va a eliminar es el tema de la confrontación que se venía dando entre Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. Esa confrontación que significaba vetos, que significaba discusiones a veces estériles, pero que era parte de la dinámica, eso se va a suprimir. De hecho, el tema de las controversias entre el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa que conoce la Sala de lo Constitucional van a desaparecer. Esas controversias, usted se recuerda, nunca habíamos tenido tanta controversia ante la Sala. Entonces, esa disputa entre Asamblea y órgano ejecutivo, pues obviamente desaparece. Y esto se puede traducir en lo que se llama la gobernabilidad, ¿verdad? Es decir, que el Ejecutivo tenga el apoyo necesario en la Asamblea Legislativa para tomar decisiones sin que medie alguna discusión o alguna obstaculización. Digamos, eso desde el punto de vista de la toma de decisiones. Y que se podría decir, desde cualquier óptica, se puede decir, bueno, eso es favorable para la estabilidad del país, para la certidumbre sobre las decisiones que se van a tomar. Pero junto con este aspecto que, como digo, puede catalogarse como positivo, también tenemos el hecho de que es un gobierno que, o más bien dicho, yo creo que creo que ni gobierno debemos decir, sino que es un presidente de la República que ha ejercido autoritariamente el poder durante estos casi 2 años que lleva al frente del Ejecutivo y que ahora con el control de la Asamblea Legislativa supone en primer lugar un desaparecimiento de los controles interorgánicos, en este caso el que significa Asamblea Legislativa, órgano ejecutivo. O sea, eso también desaparece, ese control. ¿Y esto qué significa? Bueno, que toda iniciativa de ley, independientemente sea o no constitucional, que tenga algún vicio, que sea conveniente, inconveniente, va a ser aprobado por la Asamblea Legislativa, la que proponga el presidente. El tema del presupuesto, igual, no va a encontrar ningún tipo de reparo desde la Asamblea Legislativa y entonces se va a aprobar esto. Entonces, ahí se pierde esa dinámica de control que debe de ejercer la Asamblea Legislativa sobre el Ejecutivo. Y luego podemos hablar sobre lo que significaría también para el control de los otros órganos de Estado, que creo que en lo que sigue en la plática lo podemos abordar. Sí, así es. Justamente vamos a hablar más adelante sobre esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En términos de transparencia, Eduardo, Nuevas Ideas y GANA han sido los partidos menos transparentes en el manejo de sus finanzas. ¿Qué repercusiones hay sobre este hecho ahora en este nuevo escenario político a partir del próximo 1 de mayo? Bueno, eso también creo que es importante señalarlo. Yo mencionaba que teníamos un presidente que no había ejercido el poder democráticamente. Pues también tenemos partidos políticos que no cumplen los mínimos estándares democráticos para su funcionamiento. Y en este caso, pues estamos hablando de, como usted bien lo señala, Nuevas Ideas y GANA, que en el caso de su financiamiento han establecido reservas sobre el acceso a esta información. De hecho, nosotros al Partido Nuevas Ideas le hemos solicitado
2 años consecutivos su información financiera, así como lo hacemos con el resto de partidos, y nos ha negado esta información. El partido Gana igual no nos entregó esta última ocasión la información completa, la información sobre sus donantes. Entonces, tenemos ahí pues 2 partidos que van a tener el control legislativo, que no practican en lo interno la transparencia en su gestión. Entonces, esto sin duda puede ya irnos marcando lo que va a suceder en la gestión legislativa. O sea, qué tipo de gestión vamos a tener. Yo percibo o presiento que como a este gobierno, al presidente y al partido, el tema de la transparencia no es algo importante, yo presiento que vamos a tener retrocesos importantes en materia de transparencia en la Asamblea Legislativa. Si usted se recuerda, cuando fue el tema de los asesores, de los gastos de la Asamblea Legislativa, hubo una disputa en aquel momento en que la sociedad en general, la persona que solicitó la información, se confrontaron con la Asamblea porque la Asamblea no quería revelar esta información. Era lo de las corbatas, creo yo, pines, no me recuerdo qué eran los regalos, y el tema de la lista de asesores. Entonces, ya hemos tenido un comportamiento opaco del legislador y que obviamente ha ido mejorando, pero ahora, ante este nuevo escenario, lo que se prevé por el comportamiento previo es que pueden haber retrocesos en esa materia. Sí. Respecto a la actitud del presidente de la República ante esta nueva composición de la Asamblea Legislativa, ha dicho en cadena nacional que habrá un diálogo, pero no con sus opositores o con sus satélites. ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones, Eduardo? Bueno, entonces no es diálogo. O sea, lo primero que yo puedo decir no es diálogo. Porque obviamente el diálogo democrático implica sentarse con los opositores, sentarse con los que no están de acuerdo. Ese es diálogo en realidad para lograr una concertación. Pero si yo solo me siento con mis amigos, pues puede ser una plática y todo lo que usted quiera, pero no es en realidad un diálogo político en el marco de un sistema democrático. Entonces, ahí ya hay, digamos, un primer problema con este ofrecimiento del Ejecutivo, que va a dialogar, pues sí, pero va a descartar a sectores que son representativos, porque, por ejemplo, el presidente se ha peleado con la mayoría de universidades, o las universidades que son críticas, como por ejemplo ustedes, la UCA. Entonces no se va a sentar con la UCA, pues porque lo va a calificar como un satélite de los mismos de siempre, como dice él. O las organizaciones de sociedad civil que hemos sido críticas, no las que le hemos estado aplaudiendo, también vamos a ser mal vistos y no va a dialogar con nosotros, sabiendo que tanto universidades, sociedad civil, generan aportes importantes a la sociedad salvadoreña. Entonces, se nos va a excluir, obviamente, de ese diálogo. Y no es que estemos de alguna manera ávidos de sentarnos a hablar con el presidente, pues porque hay muchas diferencias en cuanto a cómo se está desarrollando la gestión. Más es que nuestras demandas se escuchen y sean tomadas las medidas correctivas. Más de eso se trata, de que se haga este tipo de ejercicio, de plantear nuestros señalamientos a la gestión, porque de eso es lo que se trata. Nosotros lo que queremos es que se gobierne democráticamente, que se gobierne bien. Eso es lo que queremos. De ninguna manera estamos pensando en que le vaya mal al presidente y al país, sino que por el contrario, que le vaya bien, pero que lo haga dentro de los márgenes democráticos. Porque el presidente se ha quedado con el discurso de que, bueno, me apoyó el pueblo y porque el pueblo me apoyó y me votó, con eso es suficiente. Y ya se ha dicho que no solo se debe de analizar si democráticamente el origen de un gobierno está validado por el pueblo, sino que también cómo se gobierna. Ese es el otro aspecto.
Y eso es lo que nosotros hemos puesto en duda. No hemos puesto en duda de que tiene respaldo popular en las urnas. Eh, lo que hemos puesto en duda es que no está gobernando democráticamente. Y eso es lo que nosotros queremos. Pero digo, si ya se parte para un diálogo, un supuesto diálogo, excluyendo a una serie de sectores que deben de ser escuchados, entonces ya ese diálogo va, como se dice, es un parto muerto, pues, o sea, ya el producto no va a llevar la legitimidad necesaria que se necesita en este contexto. En cuanto al tema de la representatividad, Eduardo, respecto al porcentaje de participación en estas últimas elecciones municipales, legislativas y al Parlacen, ¿qué tanta representatividad tendrán estos nuevos funcionarios en la Asamblea Legislativa y en los municipios y también en el Parlacen, como para que el presidente de la República tome esta actitud de realmente manifestar que el pueblo es el que ha elegido y puede hacer lo que quiera a beneficio de su gobierno o de su partido o de sus partidos, los partidos afines a él? Bueno, a priori uno puede decir que tiene toda la legitimidad del mundo. O sea, a priori uno lo puede decir. De hecho, y toda la representación. Eh, Uno puede pensar eso porque si ve las cifras de la votación, reunieron cerca del 70% de los votos válidos, tienen el 66% de los escaños en la Asamblea Legislativa, tienen más de la mitad de los consejos municipales. Entonces uno podría decir, sí, tienen suficiente representación, suficiente legitimidad. Pero si ya nos vamos a los números fríos, eh, estamos hablando en primer lugar que acudió del padrón electoral la mitad de los votantes. O sea, no acudió el 80% de los llamados a votar, acudió el 51%, si no mal recuerdo. Y de ese 51%, el 60% más o menos le dio el voto. O sea, estamos hablando que si lo vemos desde el punto de vista de la población, por ejemplo, eh, estamos señalando que tendrá un 20-25% de apoyo, si lo vemos en ese global. Incluso si lo vemos con el tema de los votantes, andaríamos que por un 30% de apoyo. O sea, no estamos hablando de que tiene el apoyo mayoritario. O sea, la mitad de la población que no acudió a votar, ese porcentaje, ese es el que, digamos, definió la elección, ese grupo que no fue a votar. O sea, esa ciudadanía es la que representa el mayor sentir de la población. O sea, no están interesados en la política, no quieren participar. No son los que votaron por el presidente, porque incluso en su elección presidencial votó el 50% de la población, 50-51 también. Entonces, no estamos hablando de que en las dos elecciones donde él ha participado tengamos porcentajes de asistencia del 80%. Eso no es así. Entonces, en esa medida, tendría que reconocer que sus diputados no representan, digamos, desde el punto de vista formal sí representan al pueblo, pero si lo vemos desde el punto de vista de quienes votaron por ellos, no representan ni a la mitad de la población. O sea, están muy por debajo de representar al 50% de la ciudadanía, no lo hacen. Entonces, a partir de eso es que debe de considerar sentarse con los opositores, con todas estas fuerzas que él ha señalado de satélites, porque estas fuerzas, en parte, pueden tener una representación importante de ciudadanos y los que, digamos, se apartan del sistema, los que no votan, los que no se sienten representados, que son mayoría. Entonces, ahí hay un tema discursivo que ha usado el gobierno, obviando esa realidad numérica que estamos comentando. Bueno. Respecto a las elecciones de segundo grado, Eduardo, ¿cuáles son los riesgos que usted vislumbra ahora que una sola fuerza política tendrá el control de la Asamblea Legislativa? Bueno, el principal riesgo es que se repitan los vicios del pasado, solo que ahora en lugar de
que exista una negociación entre dos, tres partidos. Ahora lo que va a pasar es que uno va a elegir, pero con el vicio de siempre. No se eligen a los idóneos, se van a elegir a las personas que le garanticen al Ejecutivo obediencia, que le garanticen ponerse de su lado. Eso es lo que se ve, no se ve un cambio. De hecho, en la campaña electoral no escuchamos a ninguno de estos candidatos o candidatas hablar sobre el tema, decir cómo van a ser las elecciones, cuál es la visión que llevan para este tipo de procedimientos. No se sabe. Y si a eso le sumamos el hecho de la inexperiencia política que tienen, entonces se ve un panorama bastante complicado para estas elecciones. Por eso es que nosotros el día de ayer llevamos un baremo a la Asamblea Legislativa para que la siguiente legislatura lo pueda utilizar como una herramienta, es una propuesta para que se trate de medir de forma más objetiva la idoneidad de las personas que se han postulado. Pero digo, al final yo no veo mucho de cambio en la forma en que se va a hacer la elección. Vamos a estar al fin de año reconociendo, creo yo, esta situación, porque ya se habrá dado la elección de un tercio de la Corte Suprema, ya se habrá dado la elección del fiscal y no nos cabe duda que se va a colocar personas que sean afines al gobierno. Eso es lo que uno se ve. ¿Y por qué digo esto? Porque el proyecto político del presidente es acumular poder. Eso es lo que están haciendo. No es un proyecto político, bueno, que de hecho, si yo pregunto a la ciudadanía cuál es el proyecto político del presidente, pues no hay, pues. Pero el proyecto detrás de todas estas acciones precisamente es acumular poder. Y una forma es, como lo hicieron gobiernos de Arena, como también lo hicieron o lo intentaron hacer gobiernos del FMLN, es controlar las instituciones que les corresponde elegir a la Asamblea Legislativa. Hablemos sobre el baremo que presentaron ayer ante la Asamblea Legislativa. Eduardo, ¿qué elementos contiene esta guía? Bueno, como lo mencionaba y usted acaba de mencionar una palabra importante, es una guía, o sea, es una herramienta que puede precisamente servir de guía al legislador para valorar y ponderar un perfil de una persona que se ha postulado a magistrado de Corte Suprema de Justicia. Es decir, no es que este instrumento va a garantizar la elección de los mejores, no es que este instrumento solucione todos los problemas que se dan en un proceso de elección de este tipo. Obviamente que no. Ni tampoco queremos que este baremo sustituya la decisión política que debe adoptar la Asamblea Legislativa, porque la elección es una elección política, ¿sí? Pero lo que nosotros queremos es que esa elección política tenga un grado de objetividad en el procedimiento, precisamente porque estamos hablando de que se van a elegir no a funcionarios políticos en el sentido amplio de la palabra, sino que se van a elegir funcionarios que van a desempeñar un rol más técnico que político de control. Es decir, los magistrados de Corte de Cuentas de la República son los que están delegados, por ejemplo, para auditar la cosa pública. La fiscalía es la que va a acusar cuando se comete un delito. Magistrados de Corte Suprema de Justicia van a aplicar justicia. Entonces, si usted ve, tienen, o la ciudadanía también lo ve, tienen un rol técnico, no es un rol político como el del diputado o del ministro o el presidente de la República. Entonces, precisamente por eso es que nosotros, con este baremo, tratamos de darle un tanto de objetividad al proceso de elección. O sea, que no sea una decisión solo a partir de mis valoraciones políticas y de mi conveniencia política, porque eso es lo que siempre sucede, lo que ha venido sucediendo, a partir de intereses partidarios. Y por eso es que nosotros evaluamos en el baremo el desempeño profesional que tiene la persona y, digamos, su perspectiva jurídica, qué es lo que piensa sobre el derecho.
En cuanto al desempeño profesional, que ese es lo que ponderamos más, le damos un 85%, nosotros proponemos que se explore si tiene una experiencia relevante en el ejercicio del derecho, eh, cuánto tiempo de experiencia laboral tiene, o sea, que nos demuestre que se ha convertido, por ejemplo, en un maestro o maestra de las ciencias jurídicas, precisamente por el tiempo y por la experiencia que tiene, por la formación académica que pueda tener, porque también evaluamos el tema de la formación académica, los aportes relevantes que hayan dado a las ciencias jurídicas, porque también ese es un elemento para nosotros importante. Es decir, que si vamos a poner a alguien de magistrado, pues tiene que ser un abogado o abogada que haya aportado a las ciencias jurídicas en algo sumamente relevante, en cualquier materia del derecho. También se evalúa el tema de la independencia y obviamente la moralidad, ¿verdad? Que eso es un tanto difícil de medir, pero también se intenta medir. Y lo último, lo que le decía, la visión jurídica que tenga este profesional de derecho o abogada también, y el plan de acción que van a ejecutar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos, son como los aspectos que este baremo intenta o propone que se evalúe. Ustedes en otras ocasiones, en otras elecciones de segundo grado, también han insistido sobre este tema del baremo. ¿Cuál ha sido la problemática desde su punto de vista por lo cual los diputados no han querido implementar este mecanismo para las elecciones de segundo grado? Bueno, lo que se ha tenido en primer lugar es un rechazo por esta figura, porque señalan que no se puede medir de esta manera la idoneidad de las personas. Eso es lo que han dicho los diputados. Pero lo que en el fondo está es que si se le aplicara este tipo de instrumentos a los candidatos que ellos eligen, obviamente no saldrían bien evaluados. No lo harían. Porque si comenzamos a ver temas de experiencia relevante, encontraríamos que muchos de los electos no la tienen. No tienen el perfil idóneo para ocupar el cargo para el cual fueron electos. Entonces, la resistencia es esa, pues, de que se les reduciría el margen de discrecionalidad, porque eso es lo que pasa. Son elecciones muy discrecionales. Y como digo, sí, son decisiones políticas, son elecciones políticas, eso lo tenemos muy claro, pero creemos que en este caso a esta elección política se le debe dar una base objetiva para ser válida. O sea, y eso es lo que se pretende. Entonces, el baremo les da eso, y eso es lo que no les conviene a los políticos, porque saben que sus candidatos, sus apuestas, sus elecciones caerían fácilmente bajo el escrutinio de este baremo. O sea, no tendríamos, digamos, posibilidad de que muchos de los funcionarios electos siguieran en el cargo, por ejemplo, o tan siquiera hubieran sido considerados para ser electos. Entonces, esa es la resistencia, seguir discrecionalmente eligiendo y permitir el reparto de los cargos. O sea, porque esto también les puede dificultar el reparto de cargos. Entonces, es, digamos, una unión de factores que llevaron a que no se utilizara este baremo. Ahora, como teóricamente, al ser Nuevas Ideas quien va a dirigir esta elección, ese reparto de cargos teóricamente desaparece, porque no hay a quien repartirle, ¿sí? A menos que hayan facciones internas que quien quiera un magistrado, porque también eso puede pasar. Si al interno de Nuevas Ideas pueden haber diferentes facciones que quieran colocar a sus candidatos. Pero supongamos que hay un acuerdo dentro de Nuevas Ideas de impulsar en conjunto cierto grupo de candidatos. Entonces, ahí desaparecería esa negociación que se ha dado antes para elegir a los magistrados en este caso. Entonces eso permitiría, en teoría, o pondría la situación más de cara a que se pueda utilizar el baremo. Pero ahí es donde viene el punto. Obviamente,
y yo lo voy a decir así, no se van a arriesgar a colocar magistrados que los puedan controlar. No se van a arriesgar a eso. O sea, Nuevas Ideas no va a llegar a jugar a que, ok, voy a cambiar las reglas, que nos controlen y nos vamos a someter a esos controles. O sea, pensar eso es muy difícil. Pensar eso es muy difícil. Ellos van a llegar con la misma lógica, a elegir gente que pueda responder en un momento dado a sus intereses. ¿Cómo no? Eduardo, necesitamos hacer un breve corte en este momento y al regresar va a tener la oportunidad también la audiencia de hacer preguntas o comentarios sobre las temáticas que estamos tratando. Así es que no nos cambien, volvemos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablamos sobre la coyuntura política y la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede llamarnos al 2275-9501, también al 2275-9502 o enviarnos sus mensajes de texto a través de nuestros números de WhatsApp, a través de nuestro número de WhatsApp, el 75 71 27 79, sus mensajes de texto o de voz. Vamos a recibir llamadas que tenemos en línea en este momento. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Buenos días. ¿Aló? Buenos días, adelante, por favor. Ya, licenciada, bienvenida, Eduardito. Sí. Personas como él necesitamos, la UCA, personas con esto tan duro que se nos va a poner, porque este señor ganó todo y tiene un potencial de ego tremendo, porque dijo que el que no obedeciera en la asamblea, pues afuera. Entonces yo le pregunto a él, es que él puede despedir a los partidos opositores, los pocos que quedaron, porque él tiene el poder en todo. Y Eduardito, quiero preguntarle también acerca de la sala de lo constitucional. ¿Cree que la sala se pueda vender? Que es lo único, para mí, personalmente, es lo único que tenemos de valor que nos puede defender en todo. Muchas gracias y feliz día. Feliz día para usted también. Tenemos más participaciones. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Yo quiero expresar también alguna opinión. Sí. Creo que el licenciado Escobar ha hecho un buen análisis y en alguna medida uno podría sintetizar que el señor presidente, con todos sus séquitos de servidores útiles a sus intereses, ellos van a tener justamente la aspiración, y de hecho que ya la tienen, de concentrar el poder como un dictador suelo, como un dictador, como un monarca. Él quiere un poder único y que ahí esté como director de orquesta haciendo y deshaciendo lo que a él le conviene hacer y deshacer. De manera que creo que no nos cabe ninguna duda que él va a actuar de esa manera, con todo su grupo de satélites que va a tener ahí en la Asamblea con sus diputados. Entonces, ¿qué es lo que conviene realmente hacer? Como población civil debemos de hacer un esfuerzo de concentrar también nuestros esfuerzos como sociedad civil y de manera organizada hacer las resistencias que sean necesarias para que aquello que afecte a la población, contenerlo, detenerlo y no permitir que avancen sus aspiraciones demagógicas, populistas y aristócratas. De manera que esa sería mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Recibimos una llamada más. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Una pregunta en concreto para el licenciado Escobar. Sí. Una semana antes de las elecciones generales, participamos en las elecciones del Estado para magistrados a la Corte. Licenciado Escobar, la preocupación es esta. La mayoría de nuevos diputados, yo estaba leyendo un editorial, que la mayoría ni siquiera son bachilleres. Entonces, ¿con qué criterio van a elegir magistrados a la Corte Suprema si ni siquiera saben lo mínimo de la Constitución política? Significa esto de que los señores que van a la Asamblea como diputados simple y sencillamente van a recibir órdenes, a cumplir los deseos del presidente Bukele. Entonces,
licenciado Escobar, ¿qué futuro le dé Acción Ciudadana al papel que pueden desempeñar los nuevos magistrados de la Corte Suprema, que van a ser electos por personas que no tienen ninguna preparación académica jurídica? Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Recibimos más audios que nos llegan a través de WhatsApp. Sí, buenos días, bendiciones. Sí, quería preguntarle, pregunto, ¿acaso no es democracia que la población elija a sus propios gobernantes según el pueblo decide? Gracias, buen día. Buenos días. Tenemos más audios que nos llegan a través de WhatsApp. Buenos días, licenciada, distinguido invitado. Oyentes, realmente la pregunta que yo tengo es, ¿por qué hemos caído en una situación tan amoral y tan corrupta en la que realmente creo que la mayoría ya no confiamos en nadie? Y si hemos ido a votar es ya por que bueno, ni modo, para que no nos decir, por lo menos fui a votar por alguien, pero no es porque confiemos en la persona por las que hemos ido a votar, porque la desconfianza es tan grande que creo que ya ninguno de los estados, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene credibilidad, porque vemos, hacen tanta denuncia de corrupción, pero ¿a dónde está el dinero que se ha recuperado? Bueno, muchas gracias a la amiga. Tenemos una llamada más. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Yo quisiera, sin prejuicios, darle un consejo a su invitado, que espere la primera sesión de la Asamblea Legislativa, que va a ser el día de la toma de posesión en la plaza pública. Ahí ellos van a hacer su primera sesión y se va a dar cuenta que ellos ya no van a elegir a los magistrados de la Corte. Buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Recibimos un mensaje a través de WhatsApp, le doy lectura. Dice, ¿cuál debe ser el rol de la sociedad civil organizada, sindicatos, gremios, asociaciones, universidades ante la nueva Asamblea Legislativa del 1 de mayo en adelante? Le vamos a dar paso a Eduardo Escobar para que nos brinde sus reacciones y respuestas a estas preguntas de la audiencia. Adelante, Eduardo. Bueno, nosotros lo que esperamos, con la primera pregunta sobre la Sala de lo Constitucional, lo que nosotros esperamos, y de hecho, pues de alguna manera lo han expresado así los magistrados de la Sala, es que ellos sigan cumpliendo su rol de acuerdo a la Constitución, es decir, que ellos hagan el control de constitucionalidad a las leyes que se sometan a conocimiento de la Sala y que se declare inconstitucional las leyes o actos que contrarían la Constitución. Eso es lo que nosotros esperamos, que mantengan ese rol. Y como bien lo señala la amiga de la audiencia, puede ser casi que de los últimos valladares que queden, ¿verdad? Que la Sala pueda contener algún tipo de exceso. Porque aquí no es de que la Sala de lo Constitucional se va a poner en contra del pueblo. Y esto creo que es importante que se escuche. No es que van a estar en contra del pueblo. Lo que la Sala va a hacer, y lo que ha venido haciendo, es tratar de que no se viole la Constitución, porque si se viola la Constitución, se violan nuestros derechos. Y eso es lo que la Sala tiene encomendado hacer, evitar que se violen nuestros derechos. Entonces, nosotros tenemos esa alta expectativa y esperamos y confiamos que la Sala juegue ese rol de aquí en adelante. Ahora, con la destitución de la oposición, que también se mencionaba, de los diputados, pues bueno, la única forma es por medio de un antejuicio por el cometimiento de un delito, ¿sí? Esa es la vía, digamos, de remoción del diputado. Obviamente puede ser por la renuncia también del diputado, pero en un escenario donde se va a querer de alguna manera minimizar a la oposición, una vía puede ser esta, ¿verdad? El tema de hacerle antejuicio a alguno de estos funcionarios. A nosotros también nos preocupa la elección
de la Corte Suprema de Justicia, por lo que decía el amigo Escucha, que estos diputados que entran, pues no tienen el conocimiento técnico, profesional, ni la experiencia en las materias que tienen que ver con, por ejemplo, la elección de magistrados, y mucho menos la experiencia política, ¿verdad? Pero que ante la falta de alguna experiencia política, el conocimiento técnico podría de alguna manera suplir un poco, balancear un poco el asunto, pero no vemos eso. Y entonces a nosotros en realidad nos preocupa la elección que va a hacer la Asamblea Legislativa de los magistrados. Y por eso es que, nosotros fuimos con el tema del baremo para darles un insumo para que se guíen en la elección, y lo que esperamos es que el CNJ en esa lista que va a mandar logre identificar a los mejores perfiles para que del listado se tenga difícil fallar porque se postularon a las mejores personas. Esa es la única esperanza que tenemos ya, ¿verdad? Que el CNJ haga esta evaluación para completar el listado, porque los otros 15 ya los eligieron los abogados, ya los elegimos los abogados. Y ahí también esa elección, el listado, pues no quedó como se hubiese querido, pero bueno, esos eran los candidatos. Ahora, con el ciudadano que decía, bueno, y no es democracia porque eligió el pueblo. Sí, la elección popular lo que le da al gobernante es una legitimidad de origen, es decir, que mi origen proviene de la voluntad del pueblo, no porque yo me puse. Pero esa solo es una parte, solo el origen es una parte. El punto es cómo ejerce el poder, que ya aquí lo que se llama la legitimidad de ejercicio, ya está otra parte de cómo yo ejerza el poder. Y ahí pregunto, solo porque me eligió el pueblo, yo puedo ejercer el poder despóticamente, contrario a la Constitución, autoritariamente, violando derechos. Obviamente que no. Ahí es donde nosotros hemos cuestionado que si bien el presidente tiene la legitimidad de su elección popular, pero no está ejerciendo el poder democráticamente. Entonces ahí hay una falta de legitimidad en lo que él está haciendo, porque no está gobernando de acuerdo a los parámetros democráticos. Ese es un tema. El otro que decía, y no le entendí, que esperar la primera sesión, y ahí nos vamos a dar cuenta que no elegirán ellos. No sé si se refiere a que, bueno, esta es decisión que va a venir de CAPRES, no sé si a eso se refería. Nosotros pensamos que sí, que esa decisión va a venir de allá, no hay ninguna duda que va a haber lineamientos de cómo hacer la elección. Y lo último, habían dos preguntas o tres que se relacionaban con qué hacer la ciudadanía en este momento, de aquí en adelante, ante esta realidad política. O sea, lo que nos queda es realizar control social de diferentes maneras al ejercicio del poder. No nos queda de otra. Es decir, primero investigar, demandar de las autoridades que nos informen qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y luego exigir que se corrija lo que se debe de corregir, demandar lo que se tenga que demandar. Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanía. Obviamente, ¿cómo se come esto? Pues bueno, yo como habitante de un municipio, ya llevo un año y no tengo ningún resultado positivo de la nueva gestión municipal, pues bueno, yo voy y pido información sobre el presupuesto de la alcaldía, qué obras ha ejecutado, quiero ver qué han hecho en este año. Esa es una forma de ejercer control, ¿ya? De decir, no, mire, ¿cómo se llama? Este nuevo consejo municipal ha pasado un año sin hacer nada, o han invertido el dinero en otro tipo de cosas. Esa es una parte del control social. Y lo otro, obviamente, que aquí ya tal vez escapa al ciudadano en general, es el tema de que la ciudadanía organizada lleve sus demandas a la Asamblea Legislativa para que se conozcan ahí y que esto le implique
una obligación a la bancada de Nuevas Ideas de conocer esas propuestas, esas demandas, y si las rechaza, pues que el mismo pueblo le pase una factura. Porque al final la gente tiene la expectativa que Nuevas Ideas le va a cumplir muchas cosas que los otros no le cumplían. Entonces, invito a la ciudadanía a que inunden la Asamblea Legislativa de sus demandas, que lo hagan para obligar a Nuevas Ideas a que las cumplan. Porque eso es lo que tiene que hacer ahora la sociedad civil. Usar los canales institucionales para que se vean satisfechos sus derechos, sus demandas, que durante tantos años no les han cumplido. Entonces ahora veamos si se las cumplen. Llenemos, digo, de propuestas y de demandas a la Asamblea Legislativa para que cumplan y le dé el lugar que se corresponde al pueblo salvadoreño con la satisfacción de sus derechos. Nos llega un mensaje más, Eduardo, que es bastante recurrente en nuestras redes sociales. Dice, buen día, creo que ustedes caen en especulación porque ¿qué tal si estos diputados eligen a personas por capacidad en las elecciones de segundo grado? Y en cuanto a negociar con los otros partidos, es claro que los que votamos por ellos es lo que no queremos. ¿Qué opinas sobre esto, Eduardo? Bueno, no es especular, es que ¿cómo decirlo? Hay el comportamiento que se ve en ciertos ámbitos, luego se traslada al otro. ¿A qué me refiero? Nuevas Ideas. Yo les pregunto o les hago ver, ¿ustedes creen que el Nuevas Ideas nos ha entregado la información sobre quién nos ha financiado? No la ha entregado. No lo ha entregado. Entonces, si no entregan algo que por ley están obligados, ¿por qué podemos esperar que a la hora de regir en la Asamblea Legislativa van a ser transparentes? O sea, digo, con perdón, voy a ser muy coloquial, pero es amarillo, tiene plumas, hace cuac cuac, ¿qué es? Es un pato. O sea, no podemos esperar que sea un tigre. Entonces, igual en este caso, no es especular, sino que ya hay patrones de comportamiento que nos están marcando por dónde va a ir la gestión. Ahora, esperaríamos que ante los señalamientos que se les están haciendo, ellos en realidad demuestran que no van a cometer los mismos vicios del pasado. Y una muestra para nosotros de que van a cambiar la lógica de la elección es que, uno, retomen, no digo nuestro baremo, pero retomen un mecanismo más objetivo de evaluación de las candidaturas de Corte Suprema de Justicia. Eso es uno. Dos, que elaboren un proceso de entrevistas más riguroso. Si nosotros vemos eso, entonces nosotros podríamos decir, bueno, están cambiando algo, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si al final dejan la decisión discrecional y que se las mande de casa presidencial y las entrevistas solo son un mero trámite? ¿Cómo vamos a pensar que han cambiado el proceso y que hoy sí van a elegir a personas competentes? Entonces, por eso digo, no es especular, sino que simplemente retomar los elementos que ya nos muestra el contexto y a partir de eso hacer una proyección de lo que va a suceder. Bueno. Eduardo, hablando sobre las entrevistas que ha realizado el Consejo Nacional de la Judicatura, el CNJ, a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo evalúa usted este proceso que ha realizado el CNJ? Bueno, en primer lugar, nosotros valoramos positivamente el nivel de apertura y de transparencia que se ha tenido en esta etapa. Y digo de apertura porque nos ha permitido estar observando en situ el proceso de entrevistas. Se nos ha tenido bastante acceso a varias de esta información y entonces eso lo vemos positivo. También el tema que está vinculado, que es el tema de transparencia, estas entrevistas se han transmitido por Facebook del CNJ, o sea, se han estado transmitiendo. Quien las quiera ver, pues ahí están arriba del Facebook, la pueden ver. Entonces eso lo vemos positivo. Donde nosotros señalamos un ámbito de mejora era en el tipo de entrevista. O sea, habían varias claves que las escogía el candidato al azar.
y a partir de eso se le hacía la entrevista y repreguntas. Nosotros notamos en un inicio que el CNJ era demasiado respetuoso de los candidatos y candidatas. Y con esto no quiero decir de que había que respetarlos, no, sino que no fueron tan incisivos, no fueron tan inquisidores con respecto a las respuestas que daban los candidatos. O sea, y ahí es donde nosotros señalamos en un primer momento que debía de profundizarse más la etapa de las entrevistas, en el sentido de tratar de conocer a mayor profundidad el pensamiento de las personas que estaban siendo entrevistadas, porque nos parecía que en un inicio, y hasta más o menos la mitad de las entrevistas, era unas entrevistas muy someras, pues, o sea, que no nos iba a revelar en realidad el perfil de la persona. Luego esto fue modificándose hasta llegar a un punto donde sí ya era entrevistas con mayor profundidad. Lo que esperamos ahora es que el CNJ mantenga este mismo criterio de transparencia en etapa de deliberación, que ahora esa es la parte que viene. Van a deliberar y van a escoger a partir del baremo que tiene el CNJ, la evaluación psicológica y las entrevistas, van a evaluar a cada uno de los candidatos y candidatas que han sido entrevistados. Entonces, esa parte es la que, y de hecho hoy sacamos un comunicado donde le pedimos al CNJ que mantenga el nivel de transparencia, que se conozca bien, que se fundamente bien las razones de la decisión que ellos van a tomar. ¿Por qué estas personas fueron electas y por qué no otras? ¿Cuál es lo idóneo? ¿Qué es lo idóneo de esta persona electa? Entonces, esa parte es la que esperamos que el CNJ realice de aquí en adelante, porque esto nos puede servir un tanto de garantía de que van a llegar los mejores perfiles a la Asamblea Legislativa para hacer la elección. Haciendo una proyección, Eduardo, para los próximos 3 años, ¿qué pasaría si si el presidente Nayib Bukele tiene el control del Ejecutivo, del Legislativo, del órgano judicial también, si tiene el control de todas las instituciones de control? ¿Qué tipo de país podríamos tener dentro de los próximos 3 años, si esto se llegara a dar, según el perfil del presidente y según la coyuntura política que tenemos en la actualidad? Bueno, y aquí no quiero especular por el amigo que decía que estamos especulando, pero solo quiero traer a colación lo que pasó en este país cuando una fuerza política, con el acompañamiento de otra, tuvo el control de la institucionalidad. ¿Qué fue lo que pasó? Terminamos en los casos de Saca, en los casos de Funes, en eso terminamos, en corrupción, en abuso del poder. Eso es lo que derivó esa concentración de poder. A mí nunca se me olvida una declaración que dio Ciro Cruz Cepeda, padre, donde dijo de que la derecha tenía controlada la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, las Procuradurías. Él lo dijo y lo reconoció en una entrevista hace años. Ellos tenían el control. Obviamente era diferente porque no era solo un partido, eran 2, 3 los que se repartían todo el pastel político. Ahora es uno. Pero, como digo, en lo que terminó esa concentración de poder fue en corrupción. En eso terminó. Entonces, yo no sé, cuando hay una tentación autoritaria, o mejor dicho, hay un ejercicio autoritario del poder, no se quiere que se le controle, ataca a la prensa, ataca a los opositores, y el proyecto político solo está basado en acumular poder. Yo no veo una finalización diferente a lo que ya vivimos en el país. Corrupción, no le veo otro final feliz, como dicen, a ese tema. Eduardo, volviendo al tema de las elecciones de segundo grado, en general, ¿qué otras reformas usted considera que se deberían dar para que estas elecciones se hagan de forma transparente y de forma técnica y no política? Bueno,
yo creo que hay dos cosas y de eso hemos estado hablando. Creo la introducción de una herramienta de ponderación como es el baremo, y no necesariamente el nuestro, pues, pero tener una herramienta a partir del cual se pueda medir y comparar los perfiles, porque yo pregunto, ¿cómo vamos a comparar quién es más idóneo para el cargo si no hay una herramienta que nos permita hacer esa comparación? O sea, ¿cómo saber? Entonces eso creo que es lo fundamental. Lo otro es cambiar las entrevistas. Cambiar las entrevistas. O sea, no digo eliminarlas, sino que cambiar la forma en que se desarrollan. Porque las entrevistas que nosotros vemos cuando llegan candidatos a la Asamblea Legislativa para cualquier cargo, por ejemplo, en este caso que es de Corte Suprema, ¿cuál es el rol del órgano judicial? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer usted si es electo magistrado? ¿Cómo va a rebajar la mora judicial? Son preguntas que, perdón, las puede contestar mi hija, esa pregunta. O sea, no son preguntas de fondo. Si uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, las entrevistas para los aspirantes o los postulados a magistrados, usted va a ver que le preguntan su posicionamiento sobre, por ejemplo, el aborto, los matrimonios de personas del mismo sexo. O sea, entran a profundizar en el posicionamiento jurídico, por ejemplo, de las personas, analizan el perfil, la trayectoria que puedan tener todas estas personas que se postulan. Algo que aquí no ocurre. Entonces, por eso digo, el tema de usar una herramienta objetiva de verificación, cambiar las entrevistas y abrir al público la etapa de deliberación, así como le estamos pidiendo al CNJ que lo haga. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la comisión política las fracciones, y que incluso ya han pasado 3 veces que cierran el micrófono y no se oye quién dijo ni qué dijeron, solo aparecen ya con humo blanco, aparecen con el listado, ¿ya? Pero ¿quién lo propuso? ¿Por qué lo propuso? ¿Cuáles fueron los aspectos relevantes que le dieron a su perfil para que fuera escogida esta persona? Eso es lo que debe de hacer. Entonces, si Nuevas Ideas hace estas 3 cosas, ahí podemos decir, ok, hay un cambio real en la forma de elección de los magistrados. ¿Cómo no? Bueno, Eduardo, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo de este espacio de la entrevista, pero muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias también a toda la gente que estuvo pendiente de este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. 91.